producto de la línea Salud Femenina en Grunenthal peruana. El día de hoy damos inicio a nuestra sexta sesión del tercer workshop online de síndrome de ovario poliquístico, buscando alternativas a una condición compleja. El día de hoy tenemos un tema muy interesante: síndrome de ovario poliquístico e infertilidad. Y estará a cargo de la ponencia el doctor Adolfo Requemer Prieto, médico especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Peruana Cayetano Heredia. Tiene estudios de posgrado en medicina reproductiva. Doctor, buenas noches y bienvenido a nuestro workshop. Lo dejamos con el auditorio. Muchas gracias, Clara, por la presentación. Muchas gracias a Grunenthal por permitirme participar con todos ustedes sobre un tema que es muy importante, porque el síndrome de ovario poliquístico es considerada una endocrinopatía la más frecuente en mujeres en edad reproductiva, y de hecho todos vamos a tener oportunidad de ver casos de pacientes con este síndrome, y nos vamos a enfocar esta noche en aquellas pacientes que hacemos el diagnóstico, pero que tienen además deseo de tener hijos, ¿no? Problemas de infertilidad. Vamos a ver si podemos compartir la presentación. Doctor, estamos viendo su pantalla, pero todavía no la presentación. Si le da un clic en presentación, sí. Ajá, sí. Ahora sí. Y ahora vemos. Sí. Ajá, sí, correcto. Ya, excelente. Muy bien. Entonces, esta es una presentación oficiada por Grunenthal. Vamos a recordar, ustedes ya han tenido oportunidad de ver en las ponencias anteriores, las semanas previas, que este es un síndrome caracterizado por oligoovulación, hiperandrogenismo, presencia de ovarios poliquísticos. Y los criterios diagnósticos han ido cambiando. De hecho, actualmente hay un consenso acerca de cuáles son los criterios en base a una reunión de consenso del 2018, que lo vamos a recordar en un momento. Es la causa más frecuente de infertilidad ovulatoria hiperandrogénica. El hirsutismo obviamente es una de las formas de presentación más frecuentes, es un buen marcador de hiperandrogenismo. Si nosotros recordamos los criterios diagnósticos, pues hay esta triada de signos y síntomas, y la presencia de dos de estos tres pues hacen el diagnóstico, y esto nos permite ubicar a las pacientes generalmente en alguno de estos tres fenotipos, el A, el B, el C o el D, y dependiendo de la forma de presentación vamos a tener, como está acá graficado en la parte de abajo, aquellas pacientes en donde hay tres de los tres criterios, o solamente dos, como el hiperandrogenismo y la no ovulación, o hiperandrogenismo y ovario poliquístico, pacientes ovulatorias, o las pacientes que no tienen hiperandrogenismo, que es un grupo más pequeño. De hecho, cuanto mayor grado de hiperandrogenismo exista, el manejo de estas pacientes es más difícil. El grado de respuesta a los tratamientos es más lento. No responden a los tratamientos convencionales, y hay generalmente que ir afinando el tratamiento. Las pacientes hiperandrogénicas, recordemos, son aquellas que tienen mayor tendencia a ser hiperinsulinismo, mayor tendencia a ser dislipidemias, obesidad, y por lo tanto también tiene mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Y los problemas de infertilidad, como hemos mencionado, no responden tan bien a los tratamientos. Entonces es importante ubicar en qué grupo está esta paciente para enfocar nuestro manejo terapéutico. Entonces, una vez que hemos hecho el diagnóstico, tenemos que ver cuál es el motivo de la consulta, ¿no? Si la paciente consulta por el hiperandrogenismo, porque tiene irregularidades menstruales, o porque tiene sobrepeso, obesidad, o por la infertilidad causada por la anovulación crónica, nosotros nos vamos a referir exclusivamente a este grupo de pacientes infértiles, y vamos a enfocar el manejo basados en lo que dice el consenso,
de la reunión de ESRE con la ASRM del 2018. Recordemos de que hay una serie de temas que debemos tocar cuando hablamos del manejo de la infertilidad en pacientes que tienen ya el diagnóstico bien establecido de síndrome de ovario poliquístico. De hecho, antes de pensar en tratamientos farmacológicos, siempre tenemos que hablar de dieta, estilo de vida, sobre todo en aquellas pacientes, obviamente, con sobrepeso, con obesidad, que está presente en casi la mitad de las pacientes, ¿no? Y ya desde el año 2007 se hablaba de, en el manejo ya farmacológico y en el tratamiento, los tratamientos de primera opción, de segunda opción y de tercera opción, o de primera línea, segunda línea y tercera línea. Y este esquema ha sido también refrendado por la reunión del 2018. Vamos a hablar de todas estas opciones y de hecho han habido algunos cambios respecto a los inductores de vida oral, como vamos a ver en un momento. Con respecto a la dieta y la modificación de estilo de vida, pues de hecho es parte importante, y cuando ya la paciente ingresa y nosotros nos percatamos de que existe un índice de masa corporal por encima de 30, tenemos la obligación de explicarles la importancia que tiene el que bajen de peso, ¿no? La dieta tiene que ser máximo de 1500 calorías diarias, hacer ejercicio regular, y se ha visto de que ya desde baja de peso de un 5% se notan cambios importantes metabólicos. Aumenta la globulina transportadora de hormonas sexuales, lo que origina una disminución en los andrógenos libres circulantes, disminuye la testosterona libre, mejora la sensibilidad a la insulina. Todos estos cambios obviamente pueden originar que las pacientes espontáneamente recuperen su función reproductiva o se hacen más sensibles a los tratamientos con medicamentos por vía oral. Ya hay muchos estudios que han demostrado que aquellas pacientes obesas con índice de masa corporal mayor de 30 tienen menor tasa de embarazos y menor tasa de nacidos vivos, ¿no?, que aquellas pacientes con un índice de masa corporal menor de 30. Existe obviamente también, hay que recalcar a estas pacientes la importancia que dejen el tabaco, que reduzcan el consumo de alcohol, y cuando ya decidimos dar medicamentos para inducir la ovulación, debemos de pensar en cuáles son nuestros objetivos. No solamente es lograr que se embarace, sino también que ese embarazo prosiga bien y que no haya mayor riesgo de abortos. Y obviamente evitar las complicaciones. Este grupo de pacientes con síndrome de ovario poliquístico particularmente es un grupo de mayor riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica y también de embarazos múltiples, sobre todo cuando vamos a hacer inducción de ovulación, en algunos casos con gonadotropinas. Siempre hay que tener mucho cuidado y tratar de hacer un monitoreo muy estricto, porque los casos que uno ve en los últimos años relacionados a embarazos múltiples de alto orden, sobre todo trillizos, cuatrillizos, quintillizos, generalmente son en este tipo de pacientes con síndrome de ovario poliquístico, a los cuales no se le ha hecho un monitoreo adecuado y probablemente pues culminen con este tipo de embarazos, ¿no? Con respecto al uso de medicamentos de inductores por vía oral, ¿no?, el citrato de clomifeno siempre ha sido como el gold estándar hace algunos años. Sin embargo, desde hace ya más de 14 años se publicaron algunos estudios, como este metaanálisis, por ejemplo, de Polisos, en que encuentra que el letrozol, es un inhibidor de la aromatasa, tiene mayor tasa de embarazos y de nacidos vivos que el citrato, que el clomifeno, que el citrato de clomifeno. Entonces, empezaron a haber algunos estudios de ensayos doble ciego, aleatorizados, multicéntricos, como este de Legro, que se publicó unos años después,
y que corrobora que el letrozol es más efectivo que el clomifeno en cuanto a nacidos vivos y en tasa de ovulación. Acá el incremento fue más o menos de un 40% de incremento en la tasa de nacidos vivos con respecto al clomifeno, y en el estudio anterior de Polisos era prácticamente duplicaba la tasa de embarazos. Lo cierto es de que prácticamente ahora se considera al letrozol como la terapia de primera línea para inducir ovulación, ¿no? Ya ha desplazado al clomifeno. El clomifeno se sigue usando y de hecho es un buen inductor de ovulación, pero debería de considerarse como para aquellos casos en los que no se consigue el letrozol o por algún motivo son pacientes a veces resistentes al letrozol, pero sí responden al clomifeno. Es un grupo también reducido de pacientes. De hecho, esta es otra revisión sistemática, también en donde se encuentra un incremento de un 64% en la tasa de nacidos vivos, ¿no? El Colegio Americano de Ginecobstetricia también promueve al letrozol como terapia de primera línea, y también el consenso de ESHRE y de ASRE. Obviamente, si vamos a hacer, digamos, inducción de ovulación de algún tipo, y vamos a insistir en que tenga relaciones en los días fértiles, por ejemplo, las pacientes deben tener al menos una trompa permeable y no deben tener factor masculino severo, ¿no? Es importante esto porque siempre lo mínimo que deberíamos pedir antes de inducir ovulación es por lo menos un espermatograma confiable que nos dé pauta de cómo está el factor masculino, y solamente proceder cuando son factores masculinos muy leves o normales, ¿no? Con los casos moderados o severos, generalmente hay que proceder ya a tratamiento de fertilización asistida, ¿no? Y obviamente si tiene las trompas obstruidas, también, y para eso la histerosalpingografía nos ayuda muchísimo. ¿Cómo administramos el letrozol? Pues básicamente, como ustedes saben, es un medicamento que viene en tableta de 2.5 miligramos. Entonces se le da una tableta diaria durante 5 días, comenzando los primeros días del ciclo, y corroboramos en ese ciclo si hay ovulación, ¿no? Puede ser por seguimiento ecográfico de ovulación, y si la paciente pues no tiene posibilidades de hacerse un seguimiento ovulatorio porque no puede ir a la consulta o porque vive en provincia, se le pide una progesterona más o menos en el día 21 del ciclo y se ve si hay elevación de la progesterona. Si se confirma de que hay ovulación, se mantiene esa misma dosis en los ciclos siguientes, indicándole que tenga relaciones en los días preovulatorios, ¿no? Si no hay ovulación, se aumenta la dosis a 5 miligramos diarios y se confirma ovulación, y si no responde, se podría subir hasta 7.5 miligramos diarios, ¿no? Tienen menor afección del moco cervical y de endometrio que el clomifeno, y obviamente es muy bajo el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, ¿no? Cuando recién se empezó a utilizar el letrozol, pues hubo algunos reparos respecto a la posibilidad de que sea teratogénico. Sin embargo, después han aparecido estudios donde se ha confirmado de que no hay mayores diferencias con respecto al clomifeno en cuanto a tasas de malformaciones congénitas entre el grupo que recibe letrozol o que recibe clomifeno. Entonces, la verdad es que no, en ese sentido no hay que preocuparse. Obviamente siempre se administra solamente por 5 días en la primera mitad, ¿no?, de la fase folicular, ¿no? El citrato clomifeno es, como habíamos comentado, el inductor de ovulación más utilizado. Ya desde la década de los 60 se empezó a utilizar con mucha mayor amplitud, y se basaba su utilización en el hecho de que es un antiestrógeno que ocupa los receptores estrogénicos a nivel hipotalámico, a nivel hipoficiario. Esto origina que los estrógenos no puedan actuar, el organismo interpreta como que faltan estrógenos y comienza a secretarse mayor expulso de GnRH y mayor cantidad de liberación de gonadotropinas endógenas, ¿no? Obviamente, para que su efecto clínico sea efectivo, se requiere que exista niveles
niveles normales de estrógenos para que pueda competir con los estrógenos, y además se requiere integridad del eje hipotálamo hipófisis, ¿no? Pues para que pueda liberarse el GnRH y que pueda haber aumento en la secreción de gonadotropinas endógenas. No funciona obviamente en pacientes que tienen síndrome de Sheehan, síndrome de Kallmann. Esos casos no van a responder al clomifeno. La dosis inicial es también de tableta de 50 miligramos, una tableta diaria por 5 días, en los primeros días del ciclo. Igual se confirma ovulación, si no responde se sube a 100 miligramos, y como dosis máxima se suele dar 150 miligramos en los casos que no responde con dosis menores, ¿no? Es un medicamento efectivo, seguro, fácil de administrar, es económico y la verdad es que no requiere mayor monitoreo, ¿no? Generalmente hay un grupo de pacientes que no va a responder al citrato de clomifeno a pesar de que le damos la dosis máxima. No hay evidencia de formación de algún folículo en crecimiento, no hay ovulación. Esos casos generalmente se presentan en alrededor del 30-35% de pacientes. Y va a haber un porcentaje de casos que las pacientes sí ovulan, las seguimos, el monitoreo se confirma ciclos ovulatorios, tiene relaciones en los días periovulatorios y no se embaraza después de varios ciclos de ovulación. Entonces se considera también falla, pero ese es un tipo diferente. Máximo se da por 6 ciclos en estas pacientes. Entonces tenemos 3 grupos de pacientes: aquellas que no responden, que es casi un 30%, aquellas que ovulan y no se embarazan, que es otro 30%, y más o menos la tercera parte sí se embaraza y ovula adecuadamente. Aquellas que ovulan y no se embarazan hay que tener en cuenta por qué ocurre eso. En muchos casos es porque el moco cervical es inadecuado. Recordemos que es un antiestrógeno y también puede originar pues que el moco cervical, que obviamente es un moco filante, transparente en los días preovulatorios, es por el efecto estrogénico, y esto puede alterarse, ¿no?, con el uso de este medicamento. Y también el grosor endometrial, ¿no? Endometrios menores de 7 milímetros podrían asociarse a menor tasa de embarazos, y por lo tanto en este tipo de pacientes esa podría ser una causa. Y hay otras causas como la fase luteal inadecuada o el folículo reutilizado no roto. La metformina es interesante cómo ha ido cambiando la percepción de su uso en el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Hace, yo diría, más de 10 años era práctica común darlo prácticamente a todas las pacientes con hecho el diagnóstico, se le da metformina. Sin embargo, ahora se ha ya sedimentado su utilización y prácticamente se reserva el uso a aquellas pacientes que tienen intolerancia a la glucosa. Y una vez que se embarazan las pacientes, continuar o no su uso ya depende de considerar riesgos-beneficios. Felizmente es un medicamento muy seguro para ser utilizado durante el embarazo. No se ha demostrado que tenga efecto teratogénico y por lo tanto, si la paciente tiene una demostrada intolerancia a la glucosa, se podría continuar su uso. Si solamente se le ha dado porque tiene un índice de masa corporal elevado, sin que se haya demostrado intolerancia a la glucosa, de repente se puede suspender, ¿no? No parece ser ventajoso añadir rutinariamente, ¿no?, metformina al clomifeno o al letrozol en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Y se considera, según este consenso del 2018, de que la metformina sola no debe ser terapia de primera línea, y sí podría beneficiarse las pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 35, de manera combinada con los medicamentos por vía oral con la metformina, ¿no? Y obviamente aquellas que se demuestre de alguna manera que tienen resistencia a la insulina, ¿no? Con respecto a las gonadotropinas, como ustedes saben, hay varias gonadotropinas. Algunas son de origen urinario, otras son recombinantes. Las que son de origen urinario, fundamentalmente las más antiguas, con las cuales hay mucha más experiencia, son con la gonadotropina menopáusica humana, que es obtenida de la orina de mujeres menopáusicas, que son combinación de LH con FSH, 75 unidades de cada uno en cada ampolla.
y la FSH purificada también de origen urinario, que tiene fundamentalmente FSH, pero algunas trazas de LH. Y las gonadotropinas recombinantes, fundamentalmente la FSH recombinante, en algunas combinaciones viene también con LH, y la HCG, tanto urinaria como recombinante, se utiliza fundamentalmente en la fase final ya de la estimulación ovárica, cuando ya se tiene un folículo preovulatorio. Ese folículo preovulatorio, digamos, nos aseguramos de que eclosione y de que ocurra la ovulación, administrando HCG en dosis de 5.000 a 10.000 unidades para asegurarnos la ruptura folicular, ¿no?, por su efecto de LH. La HMG, la gonadotropina menopáusica humana, tiene obviamente la FSH la función de reclutar los folículos, estimular el crecimiento, y por este sistema de dos células, dos gonadotropinas, tanto la FSH como la LH, pues de manera sincronizada, aumentan pues el desarrollo folicular y la esteroidogénesis a nivel del ovario, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado con el desarrollo de múltiples folículos, porque es un medicamento realmente potente, y como hay ovarios poliquísticos y hay muchos folículos, podríamos en este grupo de pacientes tener el desarrollo de varios folículos dominantes, ¿no? La FSH también puede ser urinaria o puede ser recombinante, ¿no?, que es la R. Todos estos compuestos pueden variar según el grado de pureza, pero tienen el mismo mecanismo de acción, las mismas indicaciones, contraindicaciones. Cuando se ha tratado de comparar cuál es la eficacia, si hay alguna diferencia en tasas de embarazo entre HMG con FSH, ya sea urinario o recombinante, pues los metaanálisis no han demostrado que haya diferencias entre usar una o la otra, ¿no? En donde sí puede haber algo de diferencia es en el síndrome de hiperestimulación ovárico, que es un poco mayor en aquellas pacientes que se utiliza la HMG que cuando se utiliza la FSH recombinante, ¿no? Lo que es bien importante tener en cuenta cuando uno decide utilizar estos medicamentos de segunda línea, que son las gonadotropinas, que se utiliza fundamentalmente en aquellas pacientes en donde el clomifeno y el letrozol pues no han sido efectivos en cuanto a inducir ovulación. Se utiliza dosis muy bajas, ¿no?, alrededor de 50 unidades diarias de FSH o de HMG, pero generalmente mantenemos 1 o 2 semanas con la misma dosis antes de subir, y si subimos la dosis, la subimos de manera muy discreta, ¿no?, de 17.5 o 50 unidades, pero no hay que hacer incrementos bruscos ni tampoco rápidos. Hay que tener mucha paciencia. Si no hay reclutamiento folicular, se mantiene la misma dosis, digamos, unos días más, se vuelve a monitorizar, y recién después cuando decidimos subirlo, lo subimos de manera muy discreta. Generalmente de esa manera vamos a lograr desarrollo monofolicular, un folículo dominante o quizás 2 folículos dominantes. La tasa de ovulaciones con las gonadotropinas es bien alta, es más o menos de 70-90%, con una tasa de embarazo que es el doble que con los medicamentos por vía oral, ¿no? La tasa de abortos es muy similar. Es importante tener en cuenta que es muy frecuente cuando usamos gonadotropinas en esta dosis de incrementos muy lentos, que la paciente ovule el día 20, el día 25, el día 30, pues eso no interesa. O sea, si nosotros vamos a monitorizar el desarrollo folicular y vamos a ver que el endometrio va creciendo, no interesa el día del ciclo que ovule, pero sí obviamente es importante aconsejar a las pacientes cuáles son los días preovulatorios para que, de acuerdo al monitoreo ecográfico, tenga relaciones en los días más fértiles, ¿no? Las gonadotropinas a dosis bajas en este sistema de protocolo Step Up, de subir de manera muy gradual y lenta, es muy efectiva, ¿no? Y solamente, como dice acá, se utiliza cuando los esquemas más simples, que son los de vía oral, han fallado, debido a que es más costoso, complejo su uso y requiere de todas maneras un monitoreo mucho más estricto, ¿no? Siempre se consideran todavía es terapia de segunda línea. Recordemos que
muchas pacientes cuando se someten a gonadotropinas pueden llegar a gastar fácilmente 2.000 soles, 3.000 soles, porque son varios días de gonadotropinas y probablemente después de todo ese gasto de repente no se embaraza y tiene que en el ciclo siguiente volver a hacer un tratamiento similar. Entonces es importante explicarle esto a las pacientes porque no es una o dos ampollas, son varias ampollas porque son varios días de tratamiento, ¿no? Entonces considerar lo que hemos comentado, los costos, la disponibilidad, la experiencia médica es importante, no desesperarse si la paciente no responde con unos 5 días de gonadotropinas, pues mantener la misma dosis otros 5 días y volver a monitorizar, no desesperarse, no querer incrementar rápidamente la dosis porque esta paciente fácilmente hacen desarrollos multifoliculares de un momento a otro, ¿no? Tiene que haber un adecuado monitoreo ecográfico. Es imposible darle gonadotropina a una paciente de provincia y decirle ya ¿sabe qué? Reciba sus inyecciones y venga de aquí a 2 semanas a ver cómo ha respondido. Tiene que haber un monitoreo ecográfico por lo menos cada 5 días, cada semana, de acuerdo al tamaño del folículo, ¿no? No hay diferencia generalmente entre HMG y FSH recombinante en cuanto a eficacia clínica, siempre protocolo de dosis bajas y siempre hay que estar atentos acerca de las complicaciones. De hecho, el síndrome de hiperestimulación ovárica es un síndrome que se presenta cuando uno usa gonadotropinas, cerca de entre el 8 y el 23% de las pacientes, pero hay un porcentaje de síndromes de grado moderado severo que generalmente ocurre porque a veces no ha habido un monitoreo adecuado. La forma de prevenir estos casos, generalmente cuando ya la paciente ha hecho múltiples folículos, es no dar el HCG. Mientras no demos, no apliquemos HCG a estos pacientes, pues no va a haber este síndrome de hiperestimulación ovárica. Y entonces es importante la prevención, ¿no? Para no tener complicaciones que obviamente en los casos severos a veces requieren internamiento y también a veces cuidados intensivos. Las pacientes con el síndrome de ovario poliquístico son aquellas que están en mayor riesgo de hacer el síndrome de hiperestimulación ovárica. Las pacientes hacen múltiples folículos. En algunos casos las pacientes pueden pasar, si nosotros estamos haciendo el tratamiento y pensábamos hacer simplemente que tenga relaciones en los días fértiles, podemos aconsejar, si la paciente ha hecho múltiples folículos, dejarla que pase a una aspiración folicular y fertilización in vitro y obviamente gatillando con análogos de GnRH, como vamos a ver en un momento, y finalmente podemos aprovechar que ha hecho múltiples folículos, fecundarlos y luego en un siguiente ciclo preparar su endometrio para transferirle un embrión de buena calidad. Obviamente siempre que usamos HCG, que es la gonadotropina coriónica, es el punto, digamos, de mayor riesgo. Siempre que vamos a indicar esto tenemos que estar muy seguros de que la paciente no tiene ese riesgo de síndrome de hiperestimulación. Y obviamente en el nivel es muy alto de estradiol. Pacientes jóvenes y delgadas se considera que son pacientes con mayor riesgo de presentar este síndrome. El llamado drilling ovárico laparoscópico es una de las formas de también lograr que la paciente ovule de manera espontánea después del tratamiento, y también se considera como terapia de segunda línea, ¿no? Está en el mismo nivel que el uso de gonadotropinas. Obviamente requiere una laparoscopía y lo que se hace es punzar uno o los dos ovarios. No se hacen tantas funciones, sino se hacen más o menos entre 4 y 8 funciones en el ovario. Esto hace que se reduzca el ambiente androgénico a nivel ovárico y muchas pacientes transitoriamente durante varios ciclos comienzan a ovular de manera espontánea y hay embarazos espontáneos en los meses siguientes, ¿no? Cuando se compara la eficacia de las gonadotropinas con el drilling,
¿no? Recordemos que ambas son de segunda línea. No hay diferencia en tasa de embarazos entre el drilling laparoscópico y las gonadotropinas. En donde sí hay diferencia es en el riesgo de embarazos múltiples. Obviamente, cuando uno usa inductores de ovulación como las gonadotropinas, el riesgo es mayor que cuando se deja que espontáneamente se embaracen, porque hacen desarrollo monofolicular espontáneo después del drill, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. La desventaja de que es una intervención quirúrgica, requiere obviamente más infraestructura, el costo probablemente no sea accesible a muchos pacientes, ¿no? La inseminación intrauterina es uno de los tratamientos, digamos, que se utilizan en los casos en donde hay alguna indicación. ¿Cuál es la indicación para hacer inseminación intrauterina en pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Básicamente, aquellas que han estado ovulando, ya tienen 3 ciclos ovulatorios y no se embarazan, son pacientes que están respondiendo bien a los inductores, pero no se embarazan. Entonces procedemos a hacer inseminación, porque de repente pues hay un factor cervical no bien diagnosticado y que puede estar contribuyendo, ¿no? O aquellas pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, pero además tienen un factor masculino leve. Obviamente la inseminación es preferible en estos casos a las relaciones dirigidas de manera natural, ¿no? Requiere, como en toda inseminación, un monitoreo estricto, descartar complicaciones, criterios estrictos de cancelación, que son cuando hace desarrollos multifoliculares y hay mucho riesgo de estas complicaciones, ¿no? Y como habíamos comentado, hay un grupo que podría pasar a una aspiración de folículos si es que ha hecho estos desarrollos multifoliculares y tratar de aprovechar ese ciclo fecundándolos ya en el laboratorio. Nosotros, una vez que hemos hecho el diagnóstico, hemos seguido, digamos, este esquema que he comentado desde el inicio: modificación de estilo de vida, dieta, ejercicios. Pasamos a los medicamentos de primera línea, el letrozol o el clomifeno, o ambos, o de manera secuencial, pero generalmente el letrozol sigue siendo por ahora la de primera línea. Si es que no responden a los de medicamentos por vía oral, generalmente se pasa a los de segunda línea, que son estos dos, gonadotropinas o drilling ovárico. Generalmente, si no hay embarazos con estas dos técnicas, pues ya tenemos al final la opción de fertilización in vitro, que es la de tercera línea y que está reservado para un cierto grupo de pacientes. De hecho, hay un grupo que no va a embarazarse a pesar de estar ovulando con todas estas técnicas que hemos comentado, y pasarían a in vitro. Pero hay otro grupo que pensamos que debería de hacerse in vitro de primera línea, o sea, no intentar de manera natural. Obviamente, si tiene trompas obstruidas, se debe hacer fertilización in vitro de arranque. Si tiene un factor masculino severo, también. Aquellas pacientes que por edad ya pensamos de que estamos ya contra el tiempo, hay que aconsejar a estas pacientes ir a un tratamiento que permita una mayor tasa de embarazos en el menor tiempo posible, y por lo tanto la edad sí es un criterio, y también obviamente el hecho de que ya tenga algunas pruebas de reserva ovárica disminuida, o que aquellas pacientes, como hemos comentado, con excesiva estimulación y que tengan que pasar de un momento a otro a aspiración folicular. Hay que tener en cuenta que las pacientes que pasan a fertilización in vitro son aquellas pacientes que obviamente van a hacer múltiples folículos, y el endometrio está muy receptivo porque son pacientes hiperrespondedoras, son pacientes que tienen niveles estrogénicos que no son fisiológicos, y por lo tanto hacer una transferencia embrionaria en fresco en este tipo de pacientes por lo general tiene menores tasas de embarazos que aquellos casos en los que se transfiere de manera diferida, o sea, se congelan los embriones y se transfiere después. Entonces, muchas de estas pacientes que van a ir a in vitro se les advierte de que es muy probable, de acuerdo al grado en que respondan, y que probablemente se tenga que congelar sus embriones y hacer una transferencia en ciclos posteriores. Y obviamente hay que tener mucho cuidado con los protocolos que se utilizan,
siempre tratar de gatillar con agonistas de la GnRH, si es que hay muchos folículos, que es lo habitual en este tipo de pacientes, y usar antagonistas de la GnRH para prevenir el pico prematuro de LH, y no usar agonistas, ¿no? De hecho, ya actualmente es un consenso de que este tipo de pacientes tienen que utilizar antagonistas para que el momento en que haya que gatillar la maduración de los óvulos, podamos tener la libertad de usar el ATA y promover el pico endógeno de LH, ¿no? Para madurar. Y obviamente de esta manera vamos a prevenir las complicaciones como el síndrome de hiperestimulación ovárica. Como habíamos comentado, mejor es congelar a veces los embriones o, por último, cancelar los ciclos, ¿no? Acá está un poco el resumen de los protocolos de estimulación ovárica en este tipo de pacientes. Se utiliza generalmente FSH recombinante. Una dosis habitual es comenzar con más o menos con 100 unidades diarias, y probablemente con esa dosis haya desarrollos multifoliculares. Se utiliza el agonista de la GnRH con el protocolo flexible, generalmente cuando ya vemos folículos que están creciendo, que están en 12, 13, 14, ya empezamos a usar el antagonista de GnRH 0.25 miligramos diarios. Y cuando ya vemos que ya hay folículos de 18 milímetros por lo menos, gatillamos la maduración folicular utilizando un agonista como la triptorelina, 0.2 miligramos subcutáneos, y 36 horas después hacemos la aspiración folicular y hacemos congelación de embrión, ¿no? Con o sin estudio genético, dependiendo del caso. Hay algunos trabajos como este que es interesante porque nos dice cuál sería la dosis más adecuada para utilizar cuando vamos a fertilización in vitro en pacientes con el síndrome de ovario poliquístico. Acá, por ejemplo, hay 3 grupos de pacientes. A uno se le da 75 unidades diarias, a otras se le dio 225 los primeros días, después se bajó a 150. Hay un tercer grupo que se le da de manera secuencial, 150 un día, 75, 150, 75, y se comparan los resultados. Y en este grupo donde se dio esa dosis de 150, 75, se encontró mejores resultados, ¿no? Mayor tasa de fecundación de los ovocitos, mayor tasa de embarazos clínicos también, comparado con los otros grupos, ¿no? Y de hecho, cuando se hizo este trabajo, pues no había la forma del lapicero, ¿no? Que uno puede regular las unidades de manera mucho más individualizada, pero ahora sí hay. Por lo tanto, yo creo que una buena posibilidad es utilizar una dosis promedio, ¿no? Entre 150 y 75, que es de 100 unidades, comenzar con 100 y ver cómo va respondiendo. Con esta paciente con dosis un poco más altas, habitualmente hacen ya desarrollos demasiado fuertes, y lo que me interesa es reclutar un buen número de ovocitos, pero que sean de buena calidad, ¿no? Y si hacen desarrollos multifoliculares de 30, 40 folículos, por lo general la calidad de los óvulos disminuye de manera importante, ¿no? En resumen, diríamos de que una paciente que llega con el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y es obesa, pues hay que hacerla bajar de peso, hay que modificar el estilo de vida y empezarle generalmente con el letrozol, ¿no? Letrozol, dosis de 2.5 miligramos diarios. Si es que no responde, se sube la dosis y de esa manera vamos monitorizando. Se le da metformina básicamente si la paciente tiene obesidad de manera importante, obesidad moderada, obesidad severa, o si tiene demostrado resistencia a la insulina, ¿no? Obviamente, si no hay respuesta ovulatoria, se le puede cambiar al clomifeno, y si con el clomifeno ovula, se mantiene con clomifeno y teniendo relaciones en los días. Si no hay respuesta ovulatoria a pesar de subir la dosis del clomifeno, tenemos las dos opciones: o hacer el drilling ovárico laparoscópico o emplear las gonadotropinas en esta dosis de step up de manera muy discreta y muy lenta. Si ovula, obviamente se mantiene con esa dosis,
se indica que tenga relaciones. Si a pesar de que ovula y tiene relaciones durante unos 3, 4 ciclos no se embaraza, generalmente uno puede pasar a inseminaciones o pasar a in vitro si no hay embarazo, ¿no? Generalmente las pacientes que se les hace el drilling laparoscópico habitualmente comienzan a ovular espontáneamente, pero si no ovulan de manera espontánea en los ciclos siguientes, que también puede ocurrir, generalmente se le vuelve a dar letrozol y habitualmente una vez que se le ha hecho el drilling sí responden por lo general al letrozol, o sea, se ven más sensibles a los tratamientos que antes, con los cuales no respondía antes, ¿no? Entonces es un esquema bastante utilizado este de acá, empezar siempre con lo de primera línea, letrozol habitualmente, si no responde con los de vía oral, pasar a gonadotropinas, es lo que más utilizamos. El drilling para casos especiales, pero es también una alternativa. Y siempre los tratamientos de fertilización asistida quedan como de tercera opción, ¿no? A menos que haya, como hemos dicho, condiciones que sugieran comenzar de frente con in vitro, como factor masculino severo, o trompas obstruidas, o edad avanzada, ¿no? de las pacientes. Entonces, como conclusión, podríamos mencionar que el letrozol debe considerarse un tratamiento de primera línea para inducir ovulación en pacientes con infertilidad anovulatoria por síndrome de ovario poliquístico. La metformina sola no debe de ser terapia de primera línea para inducir ovulación, pero aquellas mujeres obesas o con intolerancia a la glucosa sí se pueden beneficiar con terapia adicional con metformina. Generalmente cuando usamos metformina utilizamos dosis de 1500 a 2000 miligramos diarios, ¿no? Hay tabletas de 850, generalmente usamos dos tabletas diarias, es una dosis con la cual sí se logran resultados importantes. Las gonadotropinas se pueden utilizar como terapia de segunda línea en el síndrome de ovario poliquístico que no ha respondido a los inductores orales de primera línea, y tener mucho cuidado con el monitoreo. La eficacia de las diferentes preparaciones de gonadotropinas parece ser similar, siempre dosis bajas de inicio y un monitoreo ecográfico adecuado para evitar complicaciones, fundamentalmente embarazos múltiples de alto orden, y también evitar complicaciones de síndrome de hiperestimulación ovárica. Muy bien, muchas gracias. Es lo que quería comentarles. Estamos a su disposición para cualquier pregunta, cualquier duda o comentario. Gracias. Gracias, doctor, por su excelente ponencia. Acá nos han llegado algunas preguntas que, bueno, supongo que ahorita que usted lo ha explicado, pero se la digo. Siempre debo ir paso a paso en una paciente con síndrome de ovario poliquístico que desea embarazarse. ¿Siempre debo ir paso a paso o puedo elegir ir directamente al drilling? ¿Cuándo y cómo lo hago? Sí, es excelente pregunta, porque eso también ha sido preguntado en las guías que hay de la ESHRE y de la SRM, porque de hecho hay algunas pacientes en donde sí hay alguna indicación, por ejemplo, para ir a una laparoscopía, porque tienen, por ejemplo, alguna tumoración ovárica adicional, o digamos alguna patología tubárica que haya que corregir, y esas pacientes que van a entrar a una laparoscopía por algún motivo, sí podríamos aprovechar, si tiene ya el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, para hacer un drilling. Entonces ellos lo recomiendan, digamos, hacer una terapia de inicio, pero exclusivamente para aquellos casos de pacientes que sí tienen alguna justificación para hacer una laparoscopía precoz, ¿no? En estas pacientes yo creo que sí es una buena alternativa, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, para pacientes que a veces llegan al consultorio con el diagnóstico ya de síndrome de ovario poliquístico, pero en donde uno le plantea las opciones, pero quieren ya por diferentes motivos ir al tratamiento más efectivo de todos, al que logre el embarazo más rápidamente, de manera
más rápida y no ir de manera escalonada, y que ya tienen de repente alguna edad un poco ya más avanzada, y podríamos plantearle ya la fertilización in vitro también. O sea, recordemos que el in vitro de todos los tratamientos es el que tiene la tasa de embarazo por ciclo mucho más alto, pero no se va generalmente en primera línea porque es un tratamiento que tiene más costos, que es más invasivo, y habitualmente la mayoría se embaraza con los demás tratamientos. Entonces, pero hay casos especiales donde podemos saltearnos y ir de frente a esos casos. Yo diría que son casos especiales, hay que individualizar siempre los tratamientos, tratar de ir de manera escalonada, pero no es algo, no son criterios absolutos. Yo creo que es importante la pregunta porque a veces tenemos que ir de frente a terapia de segunda o de tercera línea. Muchísimas gracias, doctor. Acá le comentan, ¿puede haber baja reserva ovárica en una paciente con ovario poliquístico? Bueno, generalmente el diagnóstico de baja reserva ovárica es un diagnóstico que se basa en las pruebas de laboratorio, y una de ellas es la hormona antimuleriana, que por lo general está alta en estas pacientes, ¿no? Con pacientes, pero recordemos que hay algunas pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico y que no tienen ovarios poliquísticos. O sea, no todas tienen ovario poliquístico. Hay un grupo de pacientes que tienen anovulación crónica, hiperandrogenismo, pero no tienen ovario poliquístico y no tienen hormona antimuleriana alta, y de hecho a veces la tienen baja y tienen baja reserva. Entonces, no es tan fácil el diagnóstico, efectivamente, es difícil porque la mayoría sí tiene ovario poliquístico. Hay un grupo en donde vamos a tener que son pacientes que tienen sus pruebas de reserva ovárica bajas, pero generalmente son aquellas que no tienen ovario poliquístico. Y también hay que recordar que hay pacientes que tienen el diagnóstico no de baja reserva, pero sí de pobres respondedoras, que a pesar de que tienen ovarios poliquísticos, pues no hacen desarrollos foliculares de folículos dominantes, no responden sus ovarios. Ese grupo también se considera las pacientes pobres respondedoras como aquellas pacientes que hay que tener merecen una atención especial, en donde tenemos que apurarnos y hacer las cosas rápidas, porque probablemente digamos, ya esté en ese grupo que según el Poseidón ya son el grupo 3 y el grupo 4, ¿no? Dependiendo de la edad de las pacientes, ¿no? Muchas gracias, doctor. Acá le mandan un saludo a mi maestro, dicen. ¿Existe un lugar para el uso del inositol en pacientes con síndrome de ovario poliquístico? ¿Cuánto tiempo antes debe administrar y en qué tipo de pacientes? Bien, el inositol efectivamente es un medicamento que, digamos, está dentro del rubro de un suplemento nutricional, ¿no? que ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Ese es básicamente su efecto. Y ha habido muchos trabajos muy discrepantes acerca de la utilidad del inositol en el síndrome de ovario poliquístico. Hay un metaanálisis muy interesante publicado en diciembre del 2018 con cerca de 1.500 pacientes y doble ciego, a quienes se le dio a un grupo inositol, a otro grupo no, y los resultados indican de que no es efectivo para mejorar la fertilidad en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, por lo menos en las conclusiones del análisis que se hace de estos estudios que fueron incluidos en este metaanálisis. Sin embargo, siempre se sigue mencionando de que hay que hacer estudios mayores para ver si por ahí podríamos encontrar algunos subgrupos de pacientes que puedan beneficiarse, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno lo indica en estas pacientes, pues no deberíamos digamos, utilizarlo pensando de que es un tratamiento que esté plenamente establecido, como que ya esté demostrado su eficacia. Explicar a la paciente que son tratamientos que podrían mejorar la respuesta ovárica, pero no está plenamente demostrado. Siempre mencionar eso, porque la verdad es que no, al igual que, por ejemplo,
otros antioxidantes, no está totalmente demostrada la eficacia, ¿no?, del inositol. Entonces, yo diría de que si uno lo va a usar, se podría utilizar como un suplemento nutricional, o sea, daño no va a hacer, pero la eficacia yo diría que habría que ponerlo todavía en duda en base a los estudios que están disponibles, ¿no? Y también así lo considera la reunión de consenso de la ASRM y la ESRE, que debería considerarse como terapias todavía en investigación. Muchas gracias, doctor. Acá hay otra pregunta. Sabemos que a veces algunas pacientes con SOP hacen amenorrea de algunos meses. ¿Cuándo entonces comenzar con letrozol si se recomienda que sea al tercer día? Sí, generalmente, efectivamente, la forma de presentación es con amenorrea, a veces de mucho tiempo. Por lo general, yo considero de que deberíamos inducir una menstruación a estas pacientes, y generalmente la mayoría de esos casos de amenorrea es porque tienen un endometrio de tipo proliferativo, ¿no? Como no ovulan, son anovulatorias crónicas, el endometrio va a ser proliferativo, entonces al dar un progestágeno vamos a lograr que esa paciente menstrue. Entonces hay que dar un progestágeno durante unos 10 días, de 7 a 10 días de progestágeno, con eso va a deprivar la vasoconstricción y le comenzamos su estimulación, su inducción ovulatoria una vez que se consigue esta deprivación, ¿no? Este sangrado por deprivación. Pero yo creo que sí se puede mejor esperar una respuesta. Además que, recuerden, la prueba de deprivación con progestágeno es también una prueba diagnóstica. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico deberían responder al progestágeno, es lo típico. Si no responden, deberíamos replantear nuestro diagnóstico. ¿Qué está pasando? De repente no tiene buenos niveles de estrógenos, de repente el diagnóstico es otro, de repente es una anovulación crónica de tipo hipotalámica. Entonces, nos sirve también como prueba diagnóstica. Entonces, yo creo que es preferible hacer una deprivación y empezarle su inducción una vez que la paciente tiene su sangrado por deprivación. Gracias, doctor. En tratamiento de baja complejidad, tipo relaciones sexuales dirigidas o inseminación intrauterina, según el día de gatillado, ¿cuándo indica el coito? ¿A las 36 horas o recomienda antes y después de la hora calculada de la ocupación? Cuando uno hace la inducción de ovulación y se le indica relaciones dirigidas, coito dirigido, generalmente aquí es bien importante que las relaciones sean preovulatorias, ¿no? Entonces, normalmente nosotros indicamos que ya tenga relaciones cuando ya tiene folículo dominante y cuando vamos a aplicar la HCG y al día siguiente, ¿no? Porque obviamente recordemos de que estas pacientes habitualmente no ovulan espontáneamente, no hacen su pico endógeno espontáneamente y hay que ayudarlas con HCG. Entonces, sabemos de que el efecto del HCG demora unas 36 horas para que se logre la ruptura del folículo, pero mejor que tenga, acuérdense que esas pacientes hacen un moco cervical muy bueno porque tienen buenos niveles de estrogénicos. Entonces, mejor es que tengan relaciones antes y los espermatozoides en ese moco cervical adecuado van a estar varios días, ¿no? Entonces, mejor es que tengan relaciones desde 36 horas antes, repetirlo al día siguiente, otra vez a las 12 horas antes, pero prefiero que sea preovulatorio cuando es de manera natural. Cuando es con inseminación, que es para esos casos de factor masculino leve, por ejemplo, asociado al síndrome, yo sí preferiría hacer la inseminación en promedio unas 24 horas después del HCG, porque prefiero también que los espermatozoides estén presentes antes de que salga el óvulo, estén ahí ya esperándolo, porque eventualmente algunas pacientes podrían hacer también una ovulación por su cuenta, hacer su pico endógeno de repente de LH, no es muy frecuente, pero lo pueden hacer, y si lo hacen, obviamente, si nosotros hacemos la inseminación 36 horas después, de repente ese óvulo ya no está en condiciones de ser fecundado, ¿no? Acuérdense que
el óvulo tiene una capacidad de ser fecundado de menos de 24 horas. Entonces, si sale el óvulo y nosotros hacemos la inseminación 10 horas después, de repente, pues puede ser que ya no sea un óvulo en buenas condiciones de ser fecundado, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos 2 preguntas más. Paciente que no buscan fertilidad y que no responden bien al tratamiento, ¿se puede realizar drilling ovárico? Pacientes que no buscan fertilidad, yo no le haría drilling ovárico. O sea, las pacientes que no buscan fertilidad en este momento, pues no tiene sentido darle, o sea, hacerlas ovular. ¿Para qué inducir ovulación? ¿Para qué hacer procedimientos quirúrgicos? Ni siquiera estaría indicado darles letrozol, miclomifeno, anatropinas, obviamente menos un drilling, no tiene sentido hacerlas ovular. Pacientes que no desean embarazo, darles anticonceptivos orales combinados o darles progestágenos cada tiempo para deprivar y hacer que menstruen, pero no darles inductores. De hecho, va a haber un grupo de pacientes que de todas maneras no van a responder a los inductores por vía oral y se van a estresar. La paciente va a decir, pero así es. O sea, va a haber un grupo de todas maneras que no responden. Entonces, a veces les crean un poco de tensión a las pacientes y van a pedir las pacientes que quiero ovular y van a verse obligados a darle gonadotropinas y no tiene sentido. O sea, estas pacientes hay que hacerlas ovular cuando quieran embarazo. Si no quieren embarazo, no tiene sentido darles inductores de ovulación o hacer terapias de estas de las que he mencionado. Yo creo que es crear un estrés de manera que no tiene sentido en este grupo de pacientes, ¿no? Reservarnos para cuando ya quiera embarazo, ¿no? Gracias, doctor. Y por último, si se embaraza una paciente tomando metformina, esta paciente con OPQ, en realidad no sé qué significa, ¿se continúa o se suspende en el embarazo la metformina? Sí, es una buena pregunta. Generalmente, como había comentado, las pacientes que están tomando metformina, en la mayoría de casos lo suspendemos una vez que la paciente se embaraza. Sin embargo, aquellas pacientes que tienen una resistencia a la insulina importante, es más, aquellas que tienen, por ejemplo, acantosis nigricans, que tienen una obesidad importante y que se ha demostrado que tienen una resistencia a la insulina por las pruebas de laboratorio, yo sí preferiría continuarles, porque es un medicamento bastante seguro para ser utilizado en el embarazo. No se ha demostrado que tenga, efectos teratogénicos y por lo tanto se puede usar. Pero yo reservaría continuarle su uso para esas pacientes que están en ese grupo, ¿no?, de resistencia a la insulina demostrada. Pero para los casos que le hemos dado simplemente porque tienen un índice de masa corporal mayor de 35, pero no hay una evidencia clara de resistencia a la insulina, yo sí preferiría suspenderlo. Muchísimas gracias, doctora Adolfo, por su excelente ponencia, por sus respuestas a las inquietudes y las preguntas de sus colegas en el auditorio. Y con eso damos ya cierre a la parte científica y le agradecemos, como le digo, por todo lo expuesto el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y le damos paso a nuestra compañera Jenny Aguirre para la franja promocional. Estimados doctores, tengan ustedes muy buenas noches. Les saluda Jenny Aguirre, representante médico de la ciudad de Piura. Reciban un cálido saludo desde aquí. Agradecemos al doctor Adolfo Requelmer por su importante ponencia. Estamos seguros que contribuirá positivamente en la atención de sus pacientes. En esta oportunidad estoy a cargo de la franja promocional del producto auspiciador, que todos ustedes ya conocen. Velara CD es la clormaidona original, una al día, cada día. Velara CD contiene 2 miligramos de acetato de clormanidona y 30 microgramos de etilenilestradiol. Velara CD permite un excelente control del ciclo. Velara CD
es la marca de confianza que proporciona anticoncepción efectiva con beneficios adicionales para la salud de la mujer. Velara CD tiene una importante acción antiandrogénica con beneficios diferenciados en piel y cabello. Velara CD tiene triple mecanismo de acción para el alivio de la dismenorrea primaria. Velara CD con un esquema de 21+7 que facilita el cumplimiento de la terapia. Adelante con el video.